Muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Memorial del 2024. Esta tarde quiero referirme a un tema que ya había abordado no solo recientemente en las entregas de los últimos días, sino ya hace algunas semanas en las que ponía tanto al Tribunal Electoral Federal como al propio Instituto Nacional Electoral como el peor riesgo para la elección 2024. Lo hice en ese entonces dando a conocer la integración de ambos órganos, quiénes los presiden y qué inclinaciones políticas tienen. Lamentablemente, la prospectiva hecha en aquel entonces se ha ido cumpliendo y si bien en el caso del INE, Guadalupe Tadei llega al instituto con una nueva visión, intentando no dejarse cooptar por los que dejó ahí Lorenzo Córdoba, a la postre ha terminado cediendo, puesto que no tiene la mayoría ni margen de maniobra, y lo veo en dos elementos fundamentales. Por una parte, las comisiones más importantes, las que pueden incidir en tirar candidaturas, han quedado en manos de gente de Lorenzo Córdoba. Me refiero a las comisiones de quejas, que puede tumbar candidatos, y a la de fiscalización, que evidentemente también puede tirar candidatos. Así las cosas en el INE. En el tribunal, pues bueno, a final de cuentas ya sabemos que está un calderonista ahí dominando la escena, así es que pues no podemos esperar gran cosa de él, sobre todo en el entendido de que ya ha advertido que de no dársele el presupuesto que él demanda, pues simple y llanamente no habrá una elección pacífica, una elección tersa, una elección y una sucesión presidencial que satisfaga a todos. Así es que ya van comenzando y cito el ejemplo de Noroña, porque le reviven una acusación dudosamente endilgada en su contra por violencia política en razón de género. Lo sancionaron, cumplió su sanción, pidió disculpas, acudió a un curso para dominar su ira, dicen ellos, y sin embargo ahora se la reviven diciendo que perderá de por vida o que puede perder sus derechos políticos. Recientemente he hecho algunos videos diciendo que por supuesto que tanto el INE como el tribunal pueden tirar a Claudia Sheinbaum. Culpa de Morena. También en alguna de las entregas anteriores dije que hay cosas que sin tener mayoría absoluta, el presidente de la República pudo haber evitado y transformado la legislación secundaria para evitar desaguisados como este. Efectivamente, incluso el presidente promovió que se le quitase el fuero. Claro, él está investido por la simpatía popular, está rodeado de la gente que lo respalda, del pueblo mismo que lo respalda 8 de cada 10, pero eso no ocurre con el resto de los integrantes de Morena y de los suspirantes a cargos de elección popular. Y el caso es el de Noroña. Se supone que tenía un plazo perentorio el Congreso, la Cámara Baja del Congreso de la Unión, para reglamentar en una ley secundaria todo lo referente a este tipo de sanciones para evitar cosas como esta, para dejar en claro qué causales sí obligan a retirar los derechos políticos. Yo no sé si de por vida, porque eso me parece ilegal. Ya se ha puesto muchas veces el ejemplo de que a un criminal, pues sí, comete un delito, pero paga su culpa, está en cárcel, queda libre y recupera automáticamente sus derechos políticos. En este caso, sin haber matado o asesinado a alguien, se le quita a alguien precisamente sus derechos políticos de por vida, sobre todo volviéndolo a sancionar por algo que ya pagó, que ya cumplió, que ya se sometió al imperio de la ley y cumplió su sentencia. Para aquellos que se preguntaban si efectivamente tanto el tribunal como el INE tienen o no el poder, pero por sobre todo la voluntad de tirar a los candidatos de Morena, ahí está la respuesta. Y Noroña no es el único
que aspira a ocupar un cargo importante o por lo menos seguir en el Congreso de la Unión mediante una reelección o una plurinominal, en fin. Son muchísimos candidatos de Morena a gobiernos estatales, al Senado de la República, a los congresos locales, a la propia Cámara Baja de la máxima tribuna del país. Culpa de Morena porque tenía un plazo perentorio para legislar y no dejar a libre arbitrio, tanto del INE como del tribunal, la decisión de tumbar o no a un candidato. Se les pasó el tiempo, andaban ocupados en otras cosas, grillando, y el propio presidente tampoco tuvo la visión de decir vamos a reglamentar esto. Sí, quítenme el fuero, al fin y al cabo, a mi presidente pues me respalda la sociedad y allá entiéndanse con el tigre, como él le llama. Pero el resto de los candidatos no tiene ni el respaldo ni genera las simpatías que el presidente, y en el último de los casos, efectivamente al presidente, como en el desafuero, no le importa ir a la cárcel. Ese síndrome que ya he referido yo en varias ocasiones de la martiriología lo domina tremendamente, y si estaría dispuesto a que si el tribunal o el INE o cualquier autoridad, el poder judicial, determinan que sea encarcelado, él gustoso va a la cárcel y termina así brillantemente su carrera. Pero el resto no, ni está dispuesto a ser sacrificado de esa manera, y tampoco goza con el respaldo de toda la sociedad como para que en el último de los casos se haga una movilización muy desbordante como para exigir su libertad y que rectifiquen las autoridades, como ocurrió en el desafuero, que a final de cuentas una panista pagó la multa con tal de que no se convirtiera en el mártir en que finalmente sí lo convirtió Vicente Fox, y que lo catapultó todavía aún más en las preferencias del electorado. Ese lujo solo se lo puede dar el presidente, no el resto de los militantes de Morena. Así es que he tenido que retomar las charlas, tanto de la mañana como de los últimos días, con respecto al papel del INE y del tribunal, porque lo que en aquellos días, hace una semana, semana y media más o menos, yo veía en perspectiva por la integración del INE y del tribunal, por sus filias políticas y porque además ahora existe la coyuntura de que está en riesgo tanto su posición, porque si Morena gana mayoría en el Congreso de la Unión, olvídense del INE como lo conocemos hoy y olvídense de la integración que actualmente tiene el tribunal. Y evidentemente eso no lo van a permitir, y si está en sus manos lo van a evitar. Hasta ahora parece sonar simplemente como una amenaza del INE y del tribunal al legislativo para decirle: fíjate lo que puede pasar si no me autorizas el presupuesto que yo quiero. Bueno, esperemos a que lo cumplan. O parece ser que eso está esperando Morena, que se lo cumplan, para entender que cuando hay que hacer las reformas, no te vas a sentar a negociar si tú tienes mayoría. No tienes nada que negociar, sobre todo cuando sabes que si dejas la libre decisión de tu futuro a terceras personas y que además están en tu contra, ya perdiste. Ya perdiste. Eso no puede ser así. En el pecado lleva la penitencia a Morena. A Noroña lo habían ya crucificado casi por oponerse a que le quitaran el desafuero al presidente de la República. También estuvieron a punto de lincharlo cuando advertía de esto y decía hay que legislarlo y reglamentarlo para que nada quede en manos y decisión tanto del INE como del tribunal. Yo no quisiera tratar ya este tema de la postura y la animadversión que tienen tanto el INE como el tribunal contra Morena, y de sus intereses y de sus fideicomisos que se van a ver trastocados. Incluso de cara al próximo presupuesto se está hablando de que esos fideicomisos que usan para sus retiros gloriosos y abundantes
regresen a la Secretaría de Hacienda para ser reasignados, porque se le llama subejercicio. No lo utilizaron para lo que era, a propósito, se lo guardan en la alcancía y con eso nos damos la gran vida cuando nos jubilemos. En fin, creo que se está estirando la liga. Creo que estas autoridades electorales, en su afán, tanto las administrativas como las judiciales, en su afán de conservar sus privilegios, pero también de favorecer el regreso de la oposición para que todo siga igual, están poniendo en crisis el proceso electoral 2024. Ciertamente ya empezó, pero no hay candidatos aún. Empezó el jueves de la semana pasada formalmente, pero a lo que yo me refería hace días es que sin haber candidato de Morena todavía, por supuesto que pueden tirar a Claudia Sheinbaum. Y van a empezar a acusarla de aquella causal que motivó la caída de 2 candidatos a gobernador de Morena. Me refiero a los casos de Guerrero y Michoacán. Por nimias faltas de menos de 20,000 pesos y alguno que otro video subido de no más de 2 minutos, les costó la candidatura. A Xóchitl ya la obligaron a bajar sus videos en los que hace promoción de sus propuestas como privatizar Pemex, quitarle becas a los jóvenes, desaparecer las pensiones, pedir que la seguridad sea al estilo Calderón, aunque después se echa para atrás y ahora dice que no. En fin, ya le ordenaron bajar esos videos en los que da a conocer su plataforma y sin embargo nada más los cambió de un sitio personal a otro, al de la campaña, y ahí siguen arriba. Y el INE no se da cuenta o no quiere darse cuenta o pretende como que la Virgen Xóchitl le habla para decirle eso no me lo toques. Se está poniendo peliagudo el asunto de cara a 2024 y sin que Claudia haya sido nombrada candidata formal, candidata, no defensora del voto y de la 4T por Morena, sino candidata ya formal de Morena a la presidencia de la República, sin que esto haya ocurrido, por supuesto que pueden tumbarla y le van a empezar a buscar en qué gastó, cómo gastó, a qué obedecen tantos espectaculares en las calles, en las ciudades, en cada estado de la República, en sus giras en este tiempo que las corcholatas estuvieron placeándose casi todas. En fin, motivos hay muchísimos. E incluso ya el colmo, hasta violencia política de género, cuando se refiere a Xóchitl Gálvez. Me sigue preocupando enormemente la conducción, liderazgo y los alcances legales discrecionales, porque el Congreso no hizo su tarea, tanto del INE como del tribunal. Si hubieran hecho su tarea y reglamentan todo, bajo la premisa de que la autoridad solo puede hacer lo que la ley le mandata, nada más, habiendo una ley clara, no puede hacer otra cosa. Pero aquí, como no hicieron legislación secundaria, una reglamentación, pues deciden discrecionalmente, y que Dios los agarre confesados. Hay otro escenario que ya había planteado en entregas anteriores. Si en este momento, por cualquier falta, deciden tumbar al presidente y a la candidata presidencial, ¿qué hacemos? ¿Qué hace Morena? Digo, nosotros consignarlo, comentarlo y decir que se los advertimos. Pero ellos, ¿qué van a hacer? Y lo pueden conseguir tanto los opositores denunciando como las autoridades electorales, administrativas y judiciales. Cuidado. Siguen demostrando que tal vez el diseño institucional del que ya he hablado en esa ocasión también, que está mal hecho y lo vemos en el presupuesto que está por aprobarse. Una millonada, no solo la que exigió Guadalupe Tadei, se mandó incluso más que Lorenzo Córdoba, que por la construcción de edificios, que por si hay consulta sobre la reforma al Poder Judicial, y ya le dijeron que los edificios pueden esperar y que la consulta no se va a llevar a cabo porque si Morena
parece que ya entendió, si Morena obtiene mayoría, no necesita ni consultas a la sociedad, ni negociar con la oposición para reformar tanto al INE, al tribunal, como al Poder Judicial. Entonces, yo sigo insistiendo, el peor peligro para las elecciones 2024 son ciertamente los hierros, los vacíos que deja Morena en el legislativo y que no toma previsiones, pero por sobre todo las autoridades electorales. Y lo vamos a ver en los próximos días. Así es que, bueno, pues más vale que se vaya preparando Morena y cada uno de aquellos que, como en el caso de Noroña, tienen acusaciones que pretenden repetir y hacer de por vida, cuando ya se pagó, si es que hubo, por ese ilícito o por esa transgresión a la ley, como la violencia política de género. En fin, cuidado con los órganos electorales y el Poder Judicial. Estamos en peligro, nuestra democracia y el proceso electoral que viene están en peligro por culpa de ellos. Hasta aquí por ahora. No vamos a dejar el tema, lamentablemente, porque empezaremos a ver las consecuencias y el actuar de ambos órganos electorales. Hasta aquí por ahora. Les agradezco mucho el favor de su atención. Les dejamos nuestras líneas de contacto. Les invito a que nos den un like, a que se suscriban para que estén al pendiente de estas charlas, a que nos envíen sus comentarios, críticas y sugerencias. Yo los espero el día de mañana. Cuídense mucho. Hasta entonces.